Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Roberto Orellana. Veo que ya tenemos a algunos profesores inscritos en el canal. Muchas gracias por la confianza depositada en esta iniciativa. Y pues en función a lo que ustedes juzguen y a cómo esto les va a ir ayudando, pues seguramente así van a compartir este canal de conocimiento con otros colegas de estos más de 2 millones de docentes universitarios que conformamos en Latinoamérica y el Caribe, para que vayamos de alguna forma juntos construyendo una comunidad que nos orienten en la manera en la que vamos a enfrentar estos desafíos de la inteligencia artificial. Quiero compartirles que esta iniciativa la vengo, digamos que digiriendo desde hace algún tiempo, pero no me había quedado el tiempo para, valga la redundancia, para dedicar a la generación de contenido y aún así, pues con un esfuerzo estamos intentando completar algún contenido relevante que les vaya a ustedes a ayudar como me ha ayudado. Recuerdo que hace algún tiempo estaba en un proceso de selección para la docencia superior y habían dentro del foro al cual íbamos a ser evaluados profesores a quienes yo no conocía, que casi quizás tenían unos 20, 30 años de edad más que yo, pero que el resto del foro que estaba ahí les tenían mucho respeto y admiración. Algunos incluso habían sido alumnos de ellos. Y cuando empezamos a conversar con estas personas, me enteraba que justamente habían contribuido en la educación superior en distintas disciplinas universitarias y eran considerados como, pues, personas que eran especialistas en sus carreras. Pero a medida empezamos a avanzar en este proceso, donde era necesario conocer de algunas herramientas y técnicas de aprendizaje y de enseñanza en educación superior, apalancándonos en tecnología, observé cómo a estas personas que ya formaban parte de cohortes de adultos mayores, se les dificultaba el uso de estas herramientas. Y empecé a realizar en cómo este colectivo de personas podían ser sujetos de aislamiento en función al avance de la sociedad del conocimiento y que ese interfase tecnológico podía eventualmente apartarlos cuando lo que necesitamos ahora es de apalancarnos en toda la experiencia que esta cohorte de profesores tienen. Y empecé a observar justamente cómo algunos decidieron pues no proseguir en este proceso y otros pues con mucha dificultad y esfuerzo y ayudándonos entre todos, pues lograron terminar ese proceso, pero aún así se han quedado cortos cuando de repente viene una ola de la inteligencia artificial y se escuchan escenarios en que la inteligencia artificial va a sustituir puestos de trabajo, va a sustituir la docencia y muchos miedos se levantan y eventualmente pues es lo que yo ahora quiero ayudar para que desde una perspectiva nada técnica, pero que sí nos ayude desde nuestras trincheras en educación superior a enterarnos de qué va esto. Seguramente para nuevas generaciones, inclusive para profesores que se dedican a la enseñanza de la inteligencia artificial, lo que voy a compartirles ahora va a ser pues un tanto irrelevante, pero para otro colectivo que suele ser la mayoría, y principalmente de profesores que ya estamos en cierta edad, donde eventualmente hablar de inteligencia artificial nos suena como pues a un lenguaje que no conocemos. Ahora quiero introducirlos en este mundo y les cuento de qué va a ir. Primero, vamos a enterarnos de qué va la inteligencia artificial desde una perspectiva bastante lúdica, nada técnica, para luego quedar las entrada, digamos, en abriendo el telón, que lo veremos en otras sesiones, de aquellas herramientas que nos van a ayudar en nuestro quehacer para ser más
eficientes y más efectivos y más precisos, y totalmente más actualizados en cuanto al contenido que vamos a utilizar en todo el ecosistema de la educación superior. De esta forma, cuando escuchamos la inteligencia artificial, eventualmente podríamos tener una concepción bastante generalista y a veces reduccionista del alcance que la inteligencia artificial puede tener y aquellas disciplinas que podría abarcar. Y aquí empiezan a salir algunos nombres extraños, normalmente en inglés, como Machine Learning y Deep Learning, visualización computacional, robótica, física, mecánica, entre otras. El punto es que el alcance de la inteligencia artificial es prácticamente 360 en la cotidianidad de la vida humana y las disciplinas con las que se abarca ese 360 son varias. Para efectos de lo que vamos ahora a conocer, vamos a conversar de una de estas disciplinas, de lo que es el Machine Learning. En otras sesiones, a medida avancemos, daremos algunas pinceladas del resto de disciplinas, pero ahora vamos a conversar de ese Machine Learning, de ese aprendizaje de máquinas, si lo quisiéramos traducir de manera literal al español. Una buena noticia para todos nosotros es que esto del Machine Learning, de la inteligencia artificial, no es nada nuevo, que porque se ha apalancado en el tema mediático comunicacional a través de todo lo que es el social media y las distintas maneras de comunicación que tenemos ahora con la tecnología que se pueden viralizar estos términos, pues eventualmente es que han tenido, digamos que un mayor posicionamiento en la mente de la humanidad. Pero esto viene desde los años 50 y esto ya tiene casi 75 años de estar andando, pero que con el avance computacional en cuanto a la tecnología, pues entonces estos principios de operación han acelerado la forma en la que se están aplicando en esa cotidianidad que les estoy contando. Por ejemplo, en el año de 1952, pues se escribió el primer programa que aprendía a jugar damas, uno de estos juegos de tableros de mesa. En el 57, pues se construyó ya el primer automóvil autónomo. Y en el 79, pues se diseñó la primera red neuronal, esta que podía emular ya las redes neuronales del cerebro humano. En el 85, pues se diseña un software que ya estaba aprendiendo a pronunciar como que si fuera un niño humano. En el 96 se lanza pues una solución de ajedrez con la que se vence al campeón de la época de ajedrez. En el 2006 ya se presentó el concepto de Deep Learning. Si lo vemos acá en esta figura, tenemos la inteligencia artificial en Global Machine Learning y el Machine Learning en Global Deep Learning. Es decir, que el Deep Learning es un tipo de Machine Learning. Y luego les comentaré de qué van esas terminologías. En el 2014, una red social lanza Deepface para el reconocimiento del rostro en las fotografías que se estaban subiendo en esa red social. En el 2014, igualmente, empresas egocéntricas que nacen en el rubro tecnológico, pues se unen y crean a una empresa que se llama OpenAI. Eh, no la crearon entre todos, pero esta empresa se creó allá por el año 2014 y hasta el año pasado, en el 2023, es que cuando se lanza una de las soluciones que ellos tienen en el mercado, que es el ChatGPT, entonces esto empieza a tener una efervescencia y a ganar inercia en cuanto a cómo se está utilizando y la educación superior no ha sido una excepción. En el 2016 sale una solución con la que se vence al juego chino Go. Hubo una serie en una de estas plataformas de video streaming donde se ve justamente todo el ciclo desde la concepción y pasando por la parametrización y programación hasta la competición donde pues el software logra vencer
al campeón mundial y también en China de este juego. Pues no es nada nuevo. Esto tiene ya más de 7 décadas y por lo tanto mi invitación es a que no nos sintamos como un tanto eh, ajenos y a la vez con cierta apatía, porque hemos convivido con esto los últimos 70 años. Ahora tenemos más ventajas, porque los avances en la tecnología nos están ayudando a ser más eficientes y más efectivos en la educación superior. Como les comentaba, vamos a adentrarnos en el Machine Learning siempre de una perspectiva bastante lúdica. No vamos a entrar en aspectos técnicos. Si ustedes quisieran entrar en esos temas, podemos hacerlo de distintas formas, invitar a especialistas o incluso si ustedes conocen a uno de su propio círculo que quiera unirse a esta iniciativa y contribuir a esta comunidad, igualmente puede participar. Pero por ahora vamos a verlo desde una perspectiva a nivel introductorio. Y cuando hablamos de Machine Learning, pues hay varias clasificaciones. Tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje reforzado, el procesamiento del lenguaje natural y el deep learning. Y cuando vemos estas clasificaciones, vamos a empezar a crear un hilo conductor que nos va a ayudar a orientarnos de qué va esto de la inteligencia artificial. Vimos ya inteligencia artificial, hay varias disciplinas, dentro de ellas el Machine Learning, y dentro del Machine Learning tenemos distintas clasificaciones. Y pues el learning, en función a su traducción de aprender, máquina que aprende, pues ese aprendizaje puede ser supervisado, no supervisado, reforzado, con procesamiento del lenguaje natural y deep learning, entre otros. Y como el adjetivo calificativo de estos aprendizajes lo indica, pues nos guía en el horizonte de qué va ese tipo de aprendizaje. Un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado y un aprendizaje reforzado. Veamos algunos ejemplos sencillos. En el aprendizaje supervisado, pensemos en una caja negra, al cual le vamos a llamar Machine Learning, y vamos a ver esa caja negra, de qué va, cómo se puede hacer, y esa caja negra será un modelo, como lo podemos ver aquí en esta figura. Y vamos nosotros a parametrizar, a crear, a diseñar este modelo para que aprenda de manera supervisada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en la entrada de ese modelo nosotros estamos diciéndole que queremos que nos identifique de qué se trata lo que le estoy dando en la entrada de ese modelo, previamente lo he etiquetado, esas entradas, para que este modelo asocie que lo que se le está registrando en la entrada tiene ya una etiqueta previamente parametrizada. Y si entonces le decimos que hay manzanas, pero que esas figuras que nosotros como humanos sabemos que son manzanas, pero que el modelo cognitivo no tiene ni idea por ahora porque no ha sido entrenado, pues de qué va esa figura que le estamos poniendo en la entrada, le ponemos una etiqueta y le decimos, aprende, estas son manzanas. Y por lo tanto tiene una intervención humana para ayudarle a que este modelo aprenda. Y en función a cómo lo estoy etiquetando en las entradas, pues así la probabilidad de éxito para que logre identificar de manera correcta esas entradas se irán perfeccionando en función vaya aprendiendo. Y entonces, pues yo le digo al modelo, aquí tienes manzanas, y se llaman manzanas. El modelo aprende. Y luego, cuando yo le pongo manzanas, pero que no van etiquetadas, él previamente ya ha aprendido de manera supervisada en que lo que tiene en la entrada son manzanas. Eso es, conceptualmente, de una forma bastante simplista, cómo opera un modelo de aprendizaje supervisado. Pero igualmente, esto eh, existen otras clasificaciones como el aprendizaje no supervisado, donde eventualmente no necesariamente se necesita etiquetar las entradas y el mismo modelo cognitivo desarrollado con Machine Learning, con aprendizaje no supervisado,
lo que va a hacer es clasificar en función a cómo ha identificado pues la estructura de lo que tienen las entradas, y si por ejemplo tiene varias frutas en la entrada, pues él las va a clasificar y no necesariamente les puede decir el nombre correcto si no ha sido así entrenado, pero sí las va a segmentar, a asociar y agrupar en función a las similitudes que él ha identificado en las entradas del modelo. De nuevo, esto es a 30.000 pies, pero eventualmente eso opera así. Y he decidido aumentárselos a 30.000 pies por hora, justamente porque en el gremio de profesores universitarios he identificado un colectivo que pues son expertos en el quehacer de su profesión, pero que no les queda tiempo o no nos queda tiempo. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, hay cualquier cantidad de contenido que tiende a confundirnos o a saturarnos, y estos conceptos no tienden a quedar, al menos en las bases, lo suficientemente clarificados para que sobre eso construyamos. Ahora, para los profesores de estadística, les tengo una buena noticia. La inteligencia artificial y el machine learning va de estadística, y de estadística de alto nivel, y de matemática de una complejidad donde me incluyo. No todos tenemos ni el conocimiento, ni los skills, ni las capacidades analíticas como para llegar a ese nivel matemático, estadístico. Seguramente nosotros, en nuestro proceso formativo, allá por secundaria quizás, o en bachillerato y en algunas materias universitarias, aprendimos de estadística y conocimos algo de la regresión en cuanto a lo que es la asociación de una variable independiente con una variable dependiente, y todo lo que está relacionado en cuanto a la definición de la precisión de la proyección que podemos hacer con, por ejemplo, un análisis de varianza en la regresión con las variables P, variables R cuadrado, las variables F de Fisher o calculadas. Pues para quienes están en estadística, estos términos que les estoy comentando les podrían resonar, les podrían sonar pues familiares, y para quienes no, pues al menos saben de qué va la estadística, con temas de probabilidades, por ejemplo. Y en la inteligencia artificial, machine learning y deep learning, las distintas disciplinas de la inteligencia artificial, la base fundamental es estadística. Regresión lineal, simple, regresión poli, de los polinomios, la polinomial, donde tenemos hiperplanos, donde ya no hay solamente un par de variables entre dependientes e independientes, sino que hay distintas dimensiones. Tenemos regresiones de supervector, regresiones en árboles de decisión, regresión de árboles aleatorios, regresión logística, es decir, temas estadísticos. Estos son algunos ejemplos, donde cuando vamos a enseñarle al motor cognitivo, al modelo de inteligencia artificial, ya sea con un aprendizaje supervisado o con un aprendizaje no supervisado, se utilizan estas técnicas de estadística que, pues, como que si nosotros fuésemos a hacer física. Para hacer física, física de la ciencia de la física, necesitamos herramientas matemáticas. Necesito conocer de matemáticas. Necesito saber de qué va la primera derivada, la segunda derivada, de qué va el análisis de los límites, de qué va, pues, casos de factoreo, algunos teoremas matemáticos, etcétera. Eso, cuando lo aplicamos en la física, y entonces en la física ya le encontramos sentido a muchas cosas. Igualmente, estadística de alto nivel, hay que conocerla para aplicarla luego en la inteligencia artificial, porque esto va de una base probabilística con temas estadísticos de alto nivel. Ahora, ¿cómo aplico las estadísticas en la inteligencia artificial en esta clasificación de Machine Learning para que pueda, por ejemplo, un software aprender de manera no supervisada?
hay distintas formas, hay distintos software. Por ejemplo, antes de entrar en estos temas, les cuento alguna experiencia. Año 1990, empecé en mis primeras experiencias a conocer en aquellos entonces de la andragogía. Era un joven universitario y tuve la grata oportunidad y el inmenso privilegio de empezar a compartir parte de mis conocimientos en tecnología, precisamente en software, para adultos, para gerentes de multinacionales, en una escuela de computación de Topos Data Technology en aquellos entonces, pero eran otros software de programación que se utilizaban y para algunos les podría sonar como otra vez como familiar. Pascal, COBOL, Fortran, BASIC, lenguaje ensamblador, C, C++, Visual Basic, Fox, lenguajes de programación de aquellas épocas que eran más planos, más textuales, gráficos. En aquellos entonces no existía Windows, existía Microsoft con DOS, si recuerdan. No existía Microsoft Office en ese ecosistema de la ofimática, sino que habían distintas soluciones como WordPerfect, WordStar para procesadores de palabras. Teníamos a Lotus 123 y a 4 Pro como la versión de Excel o Harvard Graphics como PowerPoint. Es decir, eran otros mundos. Pero ya existían lenguajes de programación. Les estoy hablando de hace ya pues, alrededor de 30 años y fracción. Pues esos lenguajes de programación han ido evolucionando en el tiempo en función a cómo también las tecnologías han ido catapultándose en el poder computacional. Y para aplicar estas estadísticas, estas técnicas estadísticas que les estoy comentando para hacer inteligencia artificial, pues existen algunos software. Y aquí, pues ya eh, a esta vertiente podríamos tener pues, dos posibles opciones para ustedes, entre otras, de decir, ok, ya entonces ya sé de qué va esto de inteligencia artificial. Y algunos podrían decir, me interesaría, pues, aprender a hacer un par de líneas de código de software. Y otros decir, no es lo mío, pero quiero ver de qué termina esto y de qué va. Ustedes deciden. Si, por ejemplo, los profesores de idiomas, inglés, italiano, japonés y los idiomas que estén dando clases en las universidades, se les podría facilitar aprender a usar estos lenguajes de programación. Y por eso se llaman lenguajes. Tienen nombres o como verbos tenemos, por ejemplo, en distintos idiomas, cierta sintaxis y eventualmente la estructura para aprender un lenguaje de inglés o de cualquier otro, he visto que puede ayudar a la estructura de quien quiera aprender un lenguaje de programación de ese tipo. Hay varios lenguajes de programación, entonces, con los que yo puedo aplicar estas estadísticas de alto nivel. Por ejemplo, Python, R, Julia, MATLAB, entre otros. Estos software están a disposición, ya les voy a contar cómo y dónde, para que quien quiera curiosear, pues pueda descargarlos y empezar a ver de qué trata, de qué va esto. Em, ¿Cuál usar? Podrían ustedes preguntar. Sí, decir, sí, quiero, pues, echar algunos pensamientos en ese horizonte. Pues depende, todo en función a la velocidad de procesamiento que pueda tener, a los requerimientos de la computadora donde van a trabajar, a los costos, a la comunidad que exista para apoyar ese tipo de iniciativas, porque esto es uno de los principales bastiones. Las comunidades nos ayudamos para ir aprendiendo lo que otros han ido descubriendo. A la fecha, Python es el software gratuito que tiene mayor penetración de uso, no solamente por su gratuidad, sino porque eventualmente es más amigable, al menos
desde mi opinión y mi experiencia, no soy experto en estos temas, quiero aclarar para no generar una expectativa falsa, pero que algo he curioseado porque me interesa desde esta perspectiva que les digo, lúdica, como profesor universitario, pues saber sobre qué base está lo que les voy a comentar más adelante de las distintas aplicaciones que se han diseñado y que podemos utilizar para ser más eficientes y efectivos en el uso del tiempo, en nuestra creatividad, en nuestra precisión y a la hora de estar pues, ejerciendo nuestra docencia superior. Si decidimos usar Python, pues lo podemos usar descargándolo, y es mi recomendación, desde la suite de Anaconda. En su barra buscadora, el buscador que ustedes usen, Google, Bing, el que estén usando, pues ustedes ponen en la barra buscadora su intención de búsqueda, descargar Anaconda, y entonces ustedes siguen las instrucciones, son muy sencillas, las que se tienen que hacer para descargar estas suites de plataformas de software. Y al descargar Anaconda, pues ustedes podrían trabajar en Spider, en Jupyter Lab o en Jupyter Notebook, siempre con Python. Y mi recomendación, ¿por qué hacerlo desde Anaconda? Porque hay varias librerías que se apalancan en este tipo de estadísticas. Entonces, si yo voy a usar, por ejemplo, una librería analítica estadística, pues entonces necesito de determinada librería. Ya le voy a contar los nombres. Si necesito una librería que va a ser más visual, va a ser más de computación, eh, de visualización, pues entonces necesito otro tipo de librerías. O incluso de visualización en cuanto a las gráficas que vamos a usar para la generación de los resultados con el modelo a medida que se vaya entrenando con ese tipo de estadística. Pues entonces hay distintas librerías. Una de las ventajas al trabajar desde Anaconda es que esas distintas librerías, es decir, los comandos, esas sintaxis, los lenguajes que tienen estas librerías, que se van a usar para diseñar los algoritmos para que aprendan estos modelos, pues ya vienen precargadas. Y si descargamos Python desde otros ambientes, aquí va con una M, tiene que ser con una N, sería necesario pues importar esas librerías con otros procesos que para quienes no estamos en estos rollos técnicos y lo único que queremos es tener nuestra experiencia de primera mano de qué va esto, lo va a perder. Al menos a mí me pasó así. Entonces es mejor bajar la Anaconda, y de Anaconda entonces vamos a trabajar con Python y ahí podemos trabajar con Jupyter Lab, con Spider. Ahora, ¿qué librerías necesitamos trabajar? Ya que estas, si lo hacemos desde Anaconda, pues ya vienen ahí preinstaladas, pues esas librerías que vamos a cargar en Python, pues dependerá de lo que queremos programar. Si queremos hacer un modelo de aprendizaje no supervisado, un modelo de aprendizaje supervisado, un modelo de lenguaje natural. El lenguaje natural, por ejemplo, el aprendizaje con lenguaje natural es pues, lo que nosotros hacemos en ChatGPT. Si ustedes ya lo usaron, cuando van a la barra del prompt, pues estamos comunicándonos con lenguaje natural, y ese software está procesando con lenguaje natural la instrucción que nosotros le estamos registrando. Pues para que entienda de ese lenguaje natural, pues ya hay librerías que vamos a ir y las vamos a importar y las vamos a usar en función a la sintaxis correspondiente y la lógica necesaria para hacer el programa, y entonces empezar a divertirnos con estos temas. Hay distintas librerías de visualización, de cálculo numérico, de machine learning, que es la que justamente hemos estado nosotros conversando en estos últimos minutos, de deep learning, de inteligencia artificial explicable, de procesamiento de lenguaje natural, que es lo que les he comentado. ¿Cuáles son las librerías que más se utilizan? Porque quizá para qué sirven. Y así como les decía, en que hay distintos software, como era Python, R, Julia, MATLAB, y el que más se utiliza es Python, y Python, de donde más
normalmente se está descargando desde Anaconda por estos beneficios que les acabo de comentar. Luego hay ciertas librerías, pues, ¿qué librerías son las que más se utilizan? Pues tenemos a los nombres que ustedes están viendo aquí, entre otras, pero esas son las que más se utilizan. Em, la de Scikit, esta que les señalo aquí con el mouse, pues tiene distintos elementos que se podrían utilizar para Machine Learning. Por ejemplo, tenemos NumPy, Pandas, SciPy. Tenemos una que es muy buena para todo lo que es el ploteo de gráficas, que es el Matplotlib. Igual tenemos otro tipo de librerías que nos pueden ayudar para el tema analítico. Por ejemplo, si ustedes han leído alguna vez y dicen, dentro de los skills que ahora en estos tiempos del presente se está requiriendo, es conocimiento de pandas. Pues ahora ustedes ya van a asociar. Pandas es una de las librerías de scikit-learn que se importan en Python para poder hacer eh, modelos de aprendizaje supervisado y modelos de aprendizaje no supervisado, que se basan en una estadística avanzada. Entonces, hasta aquí, si ven, un programador de inteligencia artificial necesita aprender de estadística y de alto nivel. Necesita aprender de data management, es decir, de los datos, de la gestión de los datos con los que vamos a entrenar a estos modelos. Ahora, esas disciplinas de estadística y de gestión de datos, ¿dónde las va a aplicar? En lenguajes de programación. Necesita entonces igualmente conocer lenguajes de programación. Uno o varios, depende en lo que se vaya a especializar. Si decidió hacerlo por Python y descargarlo por Anaconda y trabajar en Spider, es una decisión de él o de ella. Y luego, ¿qué librerías va a utilizar? Pues las librerías en función a aquello con lo cual él o ella va a estar haciendo su agregación de valor en el día a día la, del quehacer de nosotros los humanos, si es para temas de visualización, para cálculo numérico o para temas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, esto es lo que tenía para ustedes, para este segundo video, donde de nuevo vamos a ir cerrando esto. Si somos profesores de estos más de 2 millones de profesores universitarios en Latinoamérica y en el Caribe, que hemos estado escuchando mucho, hemos tenido iniciativas de leer, pero a medida leemos nos perdemos, pues espero que con esto me pasó a mí y por eso dediqué bastante tiempo a esto que les estoy comentando acá, para podérselos resumir. Han sido horas y horas y horas y de incluso hasta frustraciones de empezar a buscar distintas fuentes que no sentía que me orientaban hasta llegar al telón y que se abriese ese telón y me dijese y orientase de qué va esto. ¿Y de qué va esto? Pues la inteligencia artificial tiene más de 70 años. No nos sintamos abrumados por esto. ¿Que ha tenido mayor inercia y comunicación? Pues sí, por el tema de las redes sociales, la viralización y el avance de las tecnologías y todo lo que se está igualmente aplicando en el día a día. Dentro de la inteligencia artificial, el tema de la educación superior no es la excepción y ahí es donde podemos aplicarla. Y para poder aplicarla en esto hay varias formas, con aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. Y para poder materializar ese aprendizaje supervisado, nos basamos en las estadísticas. Y para aplicar las estadísticas, pues usamos software de programación. Hay muchos, y dentro de estos software de programación, el que más se utiliza es Python. Y para bajarlo hay distintas fuentes. Una de ellas es Anaconda, donde están las distintas librerías, que hemos terminado, que podemos echar mano en función a aquello que nosotros queramos hacer. En las próximas sesiones les voy a compartir algunas aplicaciones prácticas, aterrizadas, que ya están hechas para ayudarnos a nosotros en el quehacer de la educación superior, apalancadas en la inteligencia artificial. Y cuando entonces ustedes escuchen o sepan de apalancado, o fundado o hecho con inteligencia artificial, pues ustedes ya van a saber, pues al menos desde una perspectiva introductoria, quizás un tanto básica, pero que a medida avancemos esto se va a ir robusteciendo, de qué va la inteligencia artificial en estas herramientas
de la educación superior. Espero que les sirve. Si les hace sentido, compártanlo para que esta comunidad vaya creciendo. Que tengan un buen inicio de semana. Cuídense.